Equilibrio en el plano. Equilibrante y equilibrio. Concepto de equilibrio y equilibrante. Asociamos la palabra equilibrio con la inmovilidad de un objeto. En realidad, esto es cierto analizando el comportamiento estático de dicho objeto. Si el objeto se mueve por la acción de una fuerza o un sistema de fuerzas, su estado de equilibrio se ha modificado y permanecerá en desequilibrio hasta que otra fuerza actúe anulando la causa que provocó la modificación del estado de reposo de ese objeto. Esa fuerza que restituye el estado de equilibrio es la equilibrante del sistema. Consideremos un objeto que se encuentra inicialmente inmóvil, como se muestra en la siguiente figura. Si ahora actúan sobre él las fuerzas F1, F2 y F3, se producirá una alteración en el estado de reposo del objeto, es decir, que su estado de equilibrio se modifica. Las fuerzas F1, F2 y F3 dan la resultante R. Esta resultante R provoca el mismo efecto que las fuerzas F1, F2, F3 combinados. Es evidente que para restaurar el equilibrio al objeto debe aplicarse una fuerza que anule la acción de la resultante R. Por lo tanto, esa fuerza restauradora del equilibrio debe tener la misma recta de acción que R, deben ser colineales, la misma intensidad y sentido contrario. La fuerza restauradora de equilibrio es la fuerza equilibrante E. Se cumple necesariamente que la suma vectorial de la resultante más la equilibrante debe ser igual a 0, de donde se deduce entonces que la equilibrante es igual a menos la resultante. Se demuestra así que la fuerza equilibrante E tiene la misma dirección, intensidad y sentido contrario que la resultante R, tal como se predecía por el sentido común. En la figura se observa que R y E no solo tienen la misma dirección, sino que además son colineales, tienen la misma recta de acción. Vamos ahora a hacer una introducción al equilibrio estático. Intuitivamente decimos que un objeto estático permanece en ese estado si sobre él no actúa ninguna fuerza. Analizando esta idea, vemos que ella es muy general. Supongamos un objeto apoyado en el plano. Es evidente que si sobre él no actúa ninguna fuerza, éste se mantendrá inalterable. Si actúan varias fuerzas, el objeto se mantendrá inalterable solamente si la resultante de las fuerzas aplicadas es nula. Por lo tanto, podemos decir que un objeto se mantiene inmóvil, se mantiene quieto, si sobre él no existe ninguna fuerza libre, o lo que es lo mismo, la suma de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0, o sea, dan una resultante nula. Esto podemos expresarlo como la sumatoria de todas las fuerzas igual a 0. Consideremos el objeto que analizamos. Supongamos que sobre él actúan ahora las fuerzas B1 y B2, como se representa en la figura, que actúan con igual dirección y sentido contrario. Al ser las fuerzas de igual intensidad, dirección y sentido contrario, la resultante, que es la suma vectorial de los dos vectores, da efectivamente 0. En estas condiciones, podemos afirmar que el cuerpo se mantendrá en equilibrio estático, se mantendrá quieto. Tenemos las fuerzas B1 y B2 que actúan con la misma dirección, pero separadas una distancia d. Al estar esta fuerza separada, esa distancia, provocan un par o cupla
que hace girar el objeto sobre el eje vertical. Vemos entonces que no es suficiente que la resultante de las fuerzas actuantes sea nula, sino que además no deben provocar ningún giro. Como el giro es la materialización del momento de una fuerza respecto de un punto, diremos que un objeto se mantiene en equilibrio estático en el plano si y solo si la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero y la sumatoria de los momentos de esas fuerzas con respecto a cualquier punto también es igual a cero. Como las fuerzas tienen en general componentes ortogonales, la condición que la suma de las fuerzas sea igual a cero puede escribirse que la sumatoria de sus componentes horizontales sea igual a cero, que la sumatoria de sus componentes verticales también sea igual a cero. De esta forma, las condiciones de equilibrio en el plano quedan determinadas por los siguientes tres requisitos. La suma de las fuerzas horizontales debe ser nula, es la primera condición. Segunda condición, la sumatoria de las fuerzas verticales debe ser nula. Y la tercera condición, que la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas respecto a un punto cualquiera sea nula. En símbolos, estas condiciones se escriben. Primera condición, sumatoria de las fuerzas horizontales igual a cero. Segunda condición, sumatoria de las fuerzas verticales sean igual a cero. Y la tercera condición, que la suma de los momentos de esas fuerzas con respecto a cualquier punto sea igual a cero. Estas tres condiciones son las llamadas condiciones de equilibrio en el plano. A través de la aplicación de las condiciones de equilibrio puede determinarse si un objeto está en equilibrio o no en el plano. Un ejercicio de aplicación. Determinar el equilibrio del objeto de la figura sobre el que actúan las fuerzas indicadas. Sobre un objeto están actuando las fuerzas F1, F2, F3 y F4 localizadas según las distancias como se esquematiza. Vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Primera condición, la sumatoria de las fuerzas horizontales es igual a cero. Expresando esto, tenemos que F1 menos F2 es efectivamente igual a cero porque las fuerzas tienen la misma dirección, tienen la misma magnitud y tienen sentido contrario. Vamos a expresar la segunda condición que dice que la sumatoria de las fuerzas verticales es igual a cero. Escribimos entonces F4 menos F3, reemplazando valores, efectivamente esta sumatoria también es igual a cero. Elegimos un punto A para escribir la tercera condición de equilibrio y entonces decimos que la suma de los momentos en A debe ser igual a cero. Con este centro de momentos escribimos F1 por su brazo de palanca, que son 20 centímetros, más F3 por su brazo de palanca, que son 100 centímetros, menos F2 por su brazo de palanca, que es 60 centímetros. Reemplazando valores y operando aritméticamente, la suma de los momentos en el punto A es efectivamente igual a cero. Se están cumpliendo las tres condiciones, por lo tanto, el objeto se encuentra en equilibrio. Un ejercicio de aplicación. Determinar una fuerza vertical F3 y su posición a aplicar para que la estructura representada se encuentre en equilibrio. Sobre esta estructura están actuando las fuerzas F1 y F2 con las direcciones, sentidos y distancias como se muestran en la figura. Se trata de encontrar una tercera fuerza que no sabemos dónde estará ubicada ni qué magnitud tendrá para que esta estructura esté en equilibrio. Entonces, vamos a suponer que la fuerza F3
está dirigido hacia abajo a la distancia D3 de la recta de acción de la fuerza F2. Ahora vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas horizontales tiene que ser igual a 0. Esta condición se cumple por sí sola, ya que no existen fuerzas horizontales. Segunda condición, la sumatoria de las fuerzas verticales debe ser igual a 0, de lo que podemos escribir que F2 menos F1 menos la F3 que suponemos que va para abajo debe ser igual a 0. De esta expresión encontramos que el valor de F3 es la diferencia aritmética entre los módulos de la fuerza F2 menos F1, que arroja el resultado de 50 kilos. Con esto ya conocemos el módulo de la fuerza. Decían que debíamos encontrar la fuerza F3. Hemos supuesto este sentido, y para que esta estructura esté en equilibrio debe cumplirse la tercera condición. Elegimos el punto A como centro de momento y escribimos la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas con respecto a ese punto. Respecto del punto A, la fuerza F1 tiene su brazo de palanca 1,5 metros. La fuerza F2 no da momentos porque pasa por el punto A. F3 dará un momento de signo contrario al de F1, que expresamos como menos F3 por T3. Eso debe ser igual a 0. De esta expresión encontramos que la distancia de 3 se calcula como el cociente entre F1 y F3 por 1,5 metros. Reemplazando valores, calculamos que la distancia de 3 es 1 metro. Entonces, tiene el sentido supuesto y se ubica a 1 metro de la recta de acción de la fuerza F2. Acá cabe hacer la aclaración que si por alguna causa hubiésemos calculado una distancia D3 de signo negativo, sencillamente significa que la distancia D3 que habíamos supuesto que estaba a la derecha de la recta de acción de la fuerza F2 se mide en sentido contrario, es decir, que la fuerza 3 hubiese estado ubicada a la izquierda de la recta de acción de la fuerza F2.